hacia los Estados Unidos, sobre todo de cubanos, de la isla, que venían de forma organizada. Para analizar estos temas hacemos contacto con Orlando Gutiérrez. Bienvenido, Orlando, qué bueno tenerte de vuelta. Es un placer estar aquí contigo, Camilo. Cuéntanos, ¿cómo ves la situación con el nuevo gobierno de Trump? ¿Se pondrá más difícil? ¿Cerrará la embajada otra vez? ¿Habrá que ir a Guyana o a México a pedir la visa? ¿Cómo será esto? A mí me parece de que el régimen castrocomunista, la dictadura que impera en Cuba, va a tener que enfrentar una administración que tiene un sentido proactivo de cómo ayudar al pueblo cubano a recuperar sus libertades y sus derechos. Creo que es una administración que tiene un perfil estratégico muy exacto, muy correcto de lo que este régimen constituye, de cómo este régimen es la base de un eje del mal en la América Latina, que también, al cual también pertenece la Venezuela de Maduro y la Nicaragua de Ortega. Creo que los Estados Unidos va a tener una política firme de acelerar el cambio democrático en todos estos países, ayudando a sus poblaciones a liberarse de este escarnio. Pero con respecto a la política migratoria, ¿cambiará entonces 100% de lo que estamos viendo en este momento? Yo creo que esta administración va a tener cero tolerancia para el método que tiene el régimen castrocomunista de convertir a la migración en un arma política. Creo que ya pasaron los días en que le permitían al régimen resolver sus problemas internos exportando a la población, sacando cubanos del país. Creo que la migración va a dejar de ser un arma política por parte del régimen comunista de Cuba por la intolerancia que va a tener esta administración con ese artificio, ese mecanismo que el régimen castrocomunista ha utilizado históricamente. Y con respecto a la situación económica que se vive en la isla ahora, que es de una crisis total, de un desabastecimiento general, ¿podría empeorar entonces con el cierre de las comunicaciones puerta a puerta o el envío de paquetes o la participación de empresas estadounidenses en la venta de productos a Cuba? Yo creo que va a continuar el hecho de que el embargo no afecta lo que es el envío de comidas y de medicinas a Cuba. Eso no está afectado actualmente y no creo que va a ser afectado. Lo que ha causado el hambre dentro de Cuba son las políticas comunistas que destruyeron el sistema agropecuario de producción en Cuba, que centralizaron todo y que han convertido a uno de los países más fértiles del planeta en uno en el cual la producción agrícola se ha reducido prácticamente a nada. Orlando, no es el mismo escenario el que va a encontrar Trump en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, que el que encontró en su primer mandato. ¿Esto le facilita las operaciones contra la isla o se las dificulta un poco más? Creo que el presidente Trump va a encontrar un régimen totalitario muy desgastado, un régimen totalitario en el cual los niveles bajos a nivel de calle de la represión se han ido colapsando, un régimen que no tiene mensaje ninguno para la población, un régimen que enfrenta un pueblo que cada vez tiene menos miedo, un país que tiene, sabe Dios cuántos presos políticos, fácilmente más de 1000, y un país que está harto de este sistema y ha demostrado la voluntad de desafiarlo y de exigir que se vaya del poder. El presidente Trump va a encontrar una diáspora que ya es un fenómeno intergeneracional con un firme compromiso desde el éxito que ha tenido la diáspora cubana en el mundo de contribuir a la reconstrucción de Cuba. Ese es el exilio de hoy. El exilio que estará presente entonces vinculado a Trump y enfrentándose a aquellos que en algún momento hicieron embajadas para negocios comerciales con la isla, por ejemplo. Yo creo que Trump ha abrazado la agenda de liberación de Cuba que durante años ha sostenido el exilio cubano. Trump es el que entendió que esta visión pura, patriótica de Cuba es la correcta, es la acertada y la que le ofrece una verdadera alternativa al pueblo de Cuba. En el año 59 había más americanos viviendo en Cuba que cubanos en Estados Unidos. Y eso era porque el país tenía políticas económicas exitosas y Cuba era un país en desarrollo. Con sus problemas, claro, pero problemas que se podían resolver sin el horror que hemos vivido por 65 años. Entonces pienso que el régimen comunista de Cuba se enfrenta a lo que ellos no pensaron que iba a ocurrir. Un exilio fuerte, un exilio unido, un exilio que no ha perdido su cubanidad y un exilio que ha pasado ese compromiso de una generación a otra. Hemos perdido el fin de semana a Guillermo Novo Sampol. Las generaciones de Cuba que nos ven y que no conocen quién era esta persona, y que si lo buscan, por supuesto, en la información oficial cubana, lo acusan de terrorista o de los peores epítetos que pueden existir. Yo preferiría que fuera Orlando quien nos contara quién fue Guillermo y qué deja él para nuestra historia de Cuba. Bueno, han visto en pantalla fotografías de Guillermo mirando Cuba cuando regresaba de la prisión política en Panamá a Miami.
fotografías de Guillermo Novo preso en Estados Unidos por acusado de violar la ley de neutralidad de los Estados Unidos por sus acciones directas contra el régimen comunista de Cuba. Este fue un hombre de una familia que emigró a Estados Unidos en el año 52, un ingeniero exitoso, un hombre de empresa que siempre fue productivo, pero que puso todo eso a un lado para servir a Cuba, para luchar por Cuba, para impedir la destrucción del país, como ha ocurrido con el castrocomunismo, y para salvar al país de ese mismo régimen. Un hombre que supo rechazar profundamente todo lo que fuese marxismo, que entendió claramente que el marxismo era un escarnio para el pueblo de Cuba y que dedicó todos sus esfuerzos, todos sus recursos, toda su vida a luchar contra ese régimen. Y lo vamos a estar velando hoy en la funeraria Bernardo García Breque de la 117 Avenida, la 120 calle del San Juez, a este gran cubano, líder del movimiento nacionalista cubano, cuyo ejemplo, cuya cordura, cuya gentileza es también un ejemplo de lo que es la cubanidad en su mejor expresión. Muchísimas gracias, Orlando, por estar con nosotros y recordarnos quién era Guillermo Novo Sampol. Un abrazo. Gracias a ti por esta oportunidad. Un placer. Nosotros hacemos